Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos gustaría hablar sobre la vacunación en mujeres embarazadas y cuáles son sus beneficios. Por eso tenemos en pantalla a la doctora Tamara Rosales. Ella es especialista en pediatría e infectología pediátrica. Doctora, por favor, bienvenida a Portavoz Noticias y gracias por hablar con las regiones del país. Hola, muchísimas gracias por este espacio. Sí, efectivamente hablar de la vacunación en el embarazo nos trae muchísimas preguntas, muchísimas dudas y me parece un excelente momento para poder conversarlo. Antes de comenzar, doctora, quiero mencionar que una serie de asociaciones médicas como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, así como la Academia Estadounidense de Pediatría, recomiendan que las mujeres embarazadas reciban una vacuna para proteger a sus hijos o hijas dentro del vientre de una enfermedad llamada tosferina o coqueluche. Quizá en la casa la gente le llame más la atención el nombre. Por favor, doctora, explíquenos qué es esta enfermedad y qué produce en los recién nacidos. Sí, el coqueluche es una enfermedad que quizás nuestras abuelas recuerdan muchísimo porque era una patología que era propia de los preescolares y quizás lactantes un poco mayorcitos, 18, 20 meses, y en las edades entre los 2 y los 4 años. Eran niños que hacían síndromes catarrales, síntomas respiratorios altos, algo de congestión nasal y progresivamente comenzaban a hacer accesos de tos en accesos que generaba incluso dificultad para poder respirar entre un golpe de tos y el otro. Y en ese escenario, estoy hablando de los años 70, existía la necesidad de vacunar a este grupo de pacientes, por supuesto, lo más temprano posible. Y así fue como vinieron las vacunas triples a nuestros países y de hecho, luego de las triples vinieron las pentavalentes y actualmente en Chile se utiliza la vacuna hexavalente a los 2, a los 4 y a los 6 meses y es una vacuna que nos permite prevenir esta enfermedad. Y con el tiempo, ya esta bacteria dejó de producir enfermedad en este grupo de pacientes que comentábamos al principio y se ha ido moviendo hacia los extremos de la vida, generando muchísimas complicaciones a nivel de los lactantes pequeños que no han tenido la posibilidad de comenzar sus vacunas a los 2, a los 4 y a los 6 meses, sino que están en esas primeras semanas de vida que son muy vulnerables y su único mecanismo de protección es ese escudo que heredamos de nuestra mamá a través de la placenta, que son los anticuerpos que ella haya tenido durante su embarazo. Doctora, ¿a qué edad un recién nacido o un bebé genera anticuerpos o un sistema inmune que lo pueda proteger de esta enfermedad? Bueno, en el caso del coqueluche, la forma como nosotros generamos la protección es a través de la vacuna hexavalente y sería a partir de los 2 meses que comenzamos a generar esas defensas o esos anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos no llegan a ser suficientes o igual de potentes hasta llegar al 6º mes, que sería la tercera dosis de vacuna hexavalente. Entonces son varias semanas en las cuales el lactante aún no ha tenido la posibilidad de desarrollar su sistema inmune y de desarrollar esos anticuerpos y por esa razón es 100% dependiente de lo que haya heredado de su mamá a través de la placenta. Esta enfermedad, la tosferina, aparte produce otro tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, las complicaciones incluyen, por ejemplo, neumonías, puede haber bronquitis, puede haber, por los accesos de tos, puede haber complicaciones como fracturas de costillas, puede haber hernias abdominales porque son muchísimos accesos de tos los que se generan y eso hace que aumente la presión dentro del abdomen, puede haber hemorragias por la misma consecuencia de los accesos de tos. En el caso de los adultos puede haber incontinencia urinaria debido a que justamente cuando hacemos tantos accesos de tos puede haber pérdida de orina a través de la uretra por esa fuerza que estamos haciendo al momento de toser. Y son, digamos, elementos que por supuesto afectan la calidad de vida, pero en el caso del lactante es muy importante recordar que esta bacteria tiene la capacidad de generar toxinas y de generar un proceso de inflamación que puede producir convulsiones, puede producir disminución del oxígeno en la sangre por dificultad respiratoria y eso es lo que lo puede llevar a complicaciones, a terapia intensiva o incluso el paciente podría fallecer. Doctora, ¿cuáles son las principales fuentes de infección de esta enfermedad? ¿Alguna más cercano? Bueno, el reservorio es el ser humano. Los humanos podemos ser potenciales portadores de esa enfermedad y por eso es tan importante la prevención de esta infección a lo largo de la vida. Aunque tenemos la claridad de que es el lactante el que se complica y el que puede fallecer con una mayor probabilidad,
la idea es, o lo ideal es que recibamos la vacuna cada 10 años a lo largo de nuestras vidas para evitar hacernos portadores, y además de que los adultos podemos tener alguno de estos síntomas que comentábamos, y en caso de que nos hagamos sintomáticos, por supuesto nuestra calidad de vida se va a ver comprometida. La forma de transmisión es a través de estos gotitas respiratorias que salen o que son exhaladas en cada respiración del paciente que esté infectado, y potencialmente puede ser inhalada por un paciente vulnerable. En este caso sería un bebé, por ejemplo, que recibió una visita de algún paciente potencialmente portador, o quizás cualquiera del personal de salud que estuvo en la sala de parto de ese recién nacido podría ser un potencial portador de la bacteria, y por eso es tan importante que absolutamente todos los que vayamos a tener contacto con un recién nacido podamos estar adecuadamente vacunados. Doctora, ¿y esta vacuna, las personas, dónde pueden asistir a recibirla? ¿Es gratuita? ¿Hay que pagar? En el caso del Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacuna es gratuita para ciertos grupos de edad. Tenemos la vacunación en los escolares, que es la vacuna triple bacteriana en primero y en octavo básico, que ya sería para los adolescentes, y también es gratuita para las embarazadas. Existen muy pocos países que tienen gratuidad para esta vacuna para estos grupos de edad, y realmente es ejemplo a seguir en Latinoamérica la disponibilidad de esta vacuna en estos grupos. También existe el programa de vacunas especiales, donde esta vacuna podría ser solicitada dependiendo de si el paciente tiene alguna patología, por ejemplo, pulmonar o cardíaca, que lo haga más vulnerable al coqueluche, y que perfectamente a través del médico tratante podrían solicitar la administración de esta vacuna una vez recomendada. Y en un caso hipotético, ¿esta vacuna contra el coqueluche se tiene que aplicar solo una vez? ¿Se puede aplicar una vez por cada embarazo? ¿Cómo es el proceso? En el caso de la embarazada, ha sido toda una evolución. Cuando comenzó la recomendación de la vacunación contra coqueluche en el embarazo, hubo varias directrices que se han ido actualizando en el tiempo, y en este momento la recomendación es en cada embarazo. ¿Por qué razón? Porque cuando recibimos una vacuna, y quizás con COVID hemos aprendido mucho de eso, cuando recibimos una vacuna hacemos un pic de anticuerpos, una subida muy brusca de los anticuerpos, y ellos progresivamente comienzan a bajar, y en el caso de coqueluche hacen una meseta o una forma plana, y luego se mantienen durante varios años, incluso 7 a 10 años. Sin embargo, cuando estamos en este momento de plano o de meseta, de nuestros anticuerpos no son suficientes para poder generar la protección en el recién nacido. Entonces es necesario que la embarazada genere este pic de anticuerpos durante su gestación, para que el bebé reciba una carga suficientemente potente para poder generar la protección durante esas semanas de vulnerabilidad. Entonces la respuesta es: en cada embarazo debemos recibir una vacuna contra coqueluche para que ese bebé de ese embarazo esté adecuadamente protegido. Y en el caso de que una embarazada no se aplique la vacuna durante el embarazo, ¿ella se podría vacunar después de haber tenido el bebé? Sí, y de hecho antes de que las vacunas estuviesen aprobadas para su uso en el embarazo, esta era la recomendación: vacunar en el puerperio, justo después de que ya ese bebé nació. Sin embargo, desde el punto de vista logístico es complicado, porque es una ventana de oportunidad muy corta. Recordemos que las mamás están hospitalizadas 2, máximo 3 días. En cambio, cuando vacunamos en el embarazo tenemos algunos meses o semanas que nos permiten alcanzar una mayor posibilidad de captar a esas embarazadas que tienen la dosis pendiente. Y además de eso hay una gran desventaja, y es que tal vez estemos vacunando justo después de que el bebé nace, y ya allí la placenta no está cumpliendo su función. Ya ese bebé no va a recibir ese escudo protector a través de la placenta, sino simplemente va a tener una mamá que potencialmente no se va a infectar, y por lo tanto podría no exponerse a la bacteria a través de su mami, pero tal vez podría ser su papá, sus abuelos, las nanas, las tías o los tíos, que puedan perfectamente transmitirle la infección. Entonces, por eso la medida más costo efectiva es la vacunación en el embarazo a partir de las 28 semanas. Importante que lo recordemos, es como se recomienda en el PNI, y en el caso de que el paciente no haya tenido la oportunidad de recibirlo en ese momento, entonces vacunar en el puerperio, e idealmente extender la vacunación a el resto del núcleo familiar. Todos aquellos miembros de la familia que vayan a recibir, a tener contacto con el recién nacido, deberían estar adecuadamente vacunados. ¿Y cómo se transmiten los anticuerpos en el caso de una mamá que se vacunó después? ¿Puede ser a través de la leche, por ejemplo?
Sí, sin embargo, no es una cantidad suficiente. Los anticuerpos que se reciben a través de la lactancia materna son principalmente anticuerpos tipo IgA, es una molécula diferente y no necesariamente nos va a generar protección durante todo ese periodo y por lo tanto no es suficiente, no es algo que podríamos darle como la garantía de que únicamente con la leche materna vamos a lograr esa adecuada protección. Necesariamente deberíamos vacunar entonces a todo el núcleo familiar que vaya a estar en contacto con ese recién nacido. ¿Y existe alguna contraindicación con esta vacuna? ¿Algún paciente que no se pueda vacunar por alguna razón particular? En general, las vacunas que son intramusculares, que son las que son inyectadas, casi todas, tienen como contraindicación aquel paciente que tenga algún problema de la coagulación o problemas con las plaquetas. Allí debemos entonces consultar a nuestros médicos tratantes y ver, dependiendo del nivel de plaquetas que tenga el paciente, si puede o no recibir la administración de la vacuna, debido a que es intramuscular y puede generar hematomas. En el caso de las vacunas de pertussis, que es el nombre de esta bacteria que produce el coqueluche, también hay que tener una alerta con aquellos pacientes que tengan una patología tipo epilepsia, tipo convulsiones, que pueden descompensarse por la administración de esta vacuna. Y por eso es tan importante que conozcamos si tenemos algún diagnóstico previo, consultar a nuestros médicos para poder ver si somos aptos para recibir la vacuna. Si alguna persona acaba de recibir su vacuna contra el COVID-19 o de la influenza, ¿hay algún problema en que se ponga esta vacuna también? Buenísima pregunta. En el caso de aquellas personas que tengan esta cercanía en las fechas, allí lo que tenemos que ver es cuál es la recomendación. Y en el caso de Chile, la recomendación del CABEI es coadministrar, es decir, administrar las vacunas en el mismo momento, ¿ok? Y luego de eso, en el caso de que no hayan coincidido, podríamos esperar 14 días para evitar algún tipo de solapamiento en lo que serían los eventos adversos. Doctora, vamos a hacer una primera pausa y ya vamos a volver para que conversemos sobre las otras vacunas y sobre los virus respiratorios que están rondando por el país. Quédese en la casa, ya volvemos. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia. Conozcamos algunas de las constituciones de Chile. La Constitución de 1822 fue escrita por 5 personas. Para la de 1833 fueron designadas 7. En 1925, el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan apruebo o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Los números. Los números. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18,
19, 20. 20, 21, etcétera. 20, 21, etcétera. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. 60, 70, 80, 90. 100. 100. 1000. 1000. 1 millón. 1 millón. Para seguir avanzando en dignidad, necesitamos cuidarnos entre todas y todos. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl/chileapoya. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón, cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate, no fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado 1 o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón. Cuanto antes, mejor. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo. Estamos hablando con la doctora Tamara Rosales. Ella es infectóloga y me gustaría que conversáramos sobre los otros virus respiratorios que están rondando por el país. COVID-19, influenza, sincicial. Doctora, cuéntenos, ¿cómo va el proceso de vacunación con este tipo de enfermedades? Bien, bueno, muy importante que tengamos esta oportunidad para conversar al respecto, porque tenemos ya un par de años muy enfocados en COVID y justamente en este momento es el llamado para poder igualar esas excelentes cifras que hemos alcanzado con COVID e incluso hemos sido ejemplo mundial para este excelente proceso de vacunación y reforzar o fortalecer la vacunación rutinaria. Desde el 2017, por ejemplo, la vacunación en la embarazada se instauró y se trazó una meta de vacunar al 80% de las embarazadas anualmente. Y realmente a lo largo de los años hemos alcanzado 70, 60, incluso hasta 50%. Entonces tenemos una gran tarea respecto a la vacunación contra vacuna triple, contra esta vacuna del coqueluche que conversábamos previamente, y es muy importante que no nos enfoquemos solamente en esto tan duro que ha sido la pandemia, en todas las lecciones que nos ha dejado, sino más bien en fortalecer lo que ya veníamos trabajando y que incluso nos ha traído excelentes resultados para control de brotes, para mejora en las hospitalizaciones, en la mortalidad infantil. También hay otras patologías prevenibles a través de la vacunación respiratoria, que sabemos en este momento son las que más abundan, como en el caso de influenza que comentaste. Y años anteriores, 2020 y 2021, habíamos alcanzado muy bien las metas de vacunación, muy posiblemente porque estábamos tratando de liberar al máximo el sistema de salud, tratando de no colapsar nuestras unidades de hospitalización con casos de patologías respiratorias prevenibles a través de la vacunación, y con la llegada de las vacunas de COVID nuevamente nos desenfocamos
y debemos entonces hacer un llamado a todos los pacientes que son potencialmente vacunables contra influenza, que son aquellos pacientes de quinto básico hacia abajo y por arriba de 6 meses, aquellos pacientes que tienen patologías respiratorias, pulmonares, cardíacas, el personal de salud, pacientes que trabajan en zonas de avícolas, que tienen la posibilidad de recibir la vacuna de forma gratuita, las embarazadas, que acudan a los centros de vacunación para completar su esquema o para actualizar su vacuna de influenza, que sabemos debemos recibirla anualmente. Y de hecho, el avance en la vacunación no ha sido tan rápido como en los años anteriores, muy posiblemente porque estamos tal vez un poco saturados de tanta vacunación últimamente, pero no olvidemos que los virus siguen allí, que en el invierno tenemos siempre este pic de casos y que queremos evitar la reemergencia de estas enfermedades que teníamos, bastante controladas o quizás mitigadas por el hecho de estar en confinamiento y con uso de mascarilla, y el hecho de flexibilizar y de aumentar los aforos nos hace más vulnerables, nos hace exponernos a este tipo de virus que están circulando y que perfectamente pueden infectarnos en el caso de que no estemos adecuadamente vacunados. Cuando comenzó la pandemia, el Ministerio de Salud estableció un protocolo sanitario: mantener ventanas y puertas abiertas para que fluya la ventilación y los estudiantes no se contagien. Pero ahora con las olas de frío que está viviendo el país, hay algunos alumnos y profesorados que están debatiendo este protocolo. ¿Qué le dice, por ejemplo, usted a esas personas? Sí, muy pertinente discutir eso. Con todo el tema de retorno escolar, hubo una gran cantidad de estudios y de evaluaciones científicas al respecto. Realmente esta sensación o esta percepción que tenemos de que aumentan los casos de infecciones respiratorias durante el invierno es justamente porque estamos en confinamiento, es decir, estamos en lugares con poca ventilación, quise decir, y por esa razón es tan importante que aumentemos la ventilación. El hecho de estar en un lugar ventilado no necesariamente va a aumentar las complicaciones o la presencia de una infección respiratoria, sino que más bien va a hacer que aquellas gotitas que queden o que estamos exhalando durante la respiración o al hablar o al toser o al estornudar puedan reciclarse, puedan esparcirse y salir de la atmósfera que estamos respirando, y de esa forma evitar infectar a otro paciente que tengamos con cierta cercanía. Entonces, realmente es muy importante mantener la ventilación. Quizás una forma sería evaluar la posibilidad de hacer ventilaciones digamos, no directo en la altura de donde están sentados los alumnos, sino quizás hacerlas con ventanales un poco más altos. Tal vez allí sería cuestión de evaluar la infraestructura de las escuelas que están tomando esta evaluación, pero definitivamente mantener los lugares ventilados son los que nos permiten disminuir el riesgo de contagio en las escuelas. Es una recomendación que no solamente se hizo en Chile, sino que también se ha hecho en otros países de Latinoamérica que han decidido volver a la presencialidad en las escuelas. Incluso la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando que los lugares sean suficientemente ventilados para poder evitar contagios. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de la influenza y cómo se diferencia con un resfriado común, por ejemplo? Por supuesto, no hay una fórmula mágica. La influenza tiene un espectro de enfermedad, igual que COVID, que puede ir desde un paciente asintomático hasta un paciente gravemente enfermo. Hay algunos elementos, como por ejemplo la odinofagia, que sería el dolor de garganta, el dolor para tragar, que puede ser un poco más típico del resfriado común que de la influenza. Sin embargo, existen pacientes que sí pueden tener un síntoma y no el otro. Lo más importante en casa, más allá de decir no es influenza, es un resfriado común, más importante que eso es identificar si tenemos algún signo de alarma. Es decir, si el paciente tiene dificultad respiratoria, si el paciente tiene alguna patología de base, por ejemplo, hipertensión, o alguna patología pulmonar, o alguna patología neurológica que lo pueda descompensar con mayor facilidad, incluso pacientes hipertensos, obesos, embarazadas. Ese tipo de pacientes debe acudir, aunque tenga síntomas de resfriado común y termine siendo una influenza. Es importante que esos pacientes sean evaluados, evidentemente considerando las horas de consulta, los horarios, digamos, más aptos para acudir. Y en el caso de aquellos pacientes que no tienen ningún signo de alarma y que no tienen ninguna comorbilidad, el manejo va a ser el mismo, sea influenza
o sea resfriado común, que es hidratación en casa, el aislamiento, evitar contactos en sitios públicos, evitar lo que llamamos el presentismo, que son aquellos pacientes que deciden ir al trabajo o ir a la escuela cuando están con síntomas y de esa forma generar mayor cantidad de casos en nuestras comunidades. Por supuesto, es una situación que no es lo deseable. Y el manejo en casa con el tratamiento sintomático, es decir, tratamiento para el dolor, para la fiebre, para las secreciones, y de esa forma que el paciente pueda cursar de una forma más llevadera los síntomas del resfriado. Y en el caso de las embarazadas, ¿qué gravedad hay en que una persona embarazada tenga influenza? ¿Puede complicar el embarazo de alguna manera? Sí, excelente pregunta. Cuando clasificamos las enfermedades que podemos prevenir durante el embarazo, por ejemplo, COVID e influenza son dos virus que tienen potencialmente la capacidad de afectar tanto a la madre como a ese bebé que está en formación. En el caso de coqueluche, la mayor complicación es en ese bebé que está por nacer, no principalmente en la madre embarazada. En el caso de que una madre embarazada desarrolle influenza, se ha reportado, y eso lo aprendimos con la pandemia del 2009, una mayor cantidad de abortos, una mayor cantidad de partos prematuros, e incluso a largo plazo puede haber malformaciones, puede haber patologías hematológicas, o sea, de la sangre, incluso patologías neurológicas como el Parkinson, se han visto asociadas a la exposición intrauterina de la influenza. Entonces, por esa razón es tan importante que administremos la vacuna de influenza, y hay un punto muy importante, es que desde el año 2015 la vacuna, o inicialmente cuando se comenzó a administrar la vacuna de influenza, se administraba principalmente entre el segundo y el tercer trimestre. Y con el pasar de los años, el PNI hizo una actualización y la vacunación contra influenza actualmente se administra en cualquier trimestre del embarazo, justamente porque las complicaciones en el embarazo por influenza pueden ocurrir en cualquier momento. Y actualmente se ha descrito que es una vacuna que tiene un adecuado perfil de seguridad para poderse administrar en cualquier momento del embarazo. Básicamente tenemos es que estar pendiente del mes en el que nos encontramos, del año, y no de la semana de gestación. Doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros, gracias por la información. Ya saben, las embarazadas acudan a vacunarse contra la influenza, contra el COVID-19, contra el coqueluche también. Sí. Muchas tareas en las embarazadas. En ocasiones es un reto, porque puede que les toquen varias vacunas el mismo día o que ya se enteran de que están disponibles las vacunas y ya están con las justas para que el bebé vaya a nacer, y es un gran reto. Y no es que podemos prescindir de una. Las 3 vacunas que están recomendadas en el embarazo en Chile son vacunas que son, digamos, insustituibles. Dan un gran beneficio tanto al bebé por nacer, como al feto que se está formando, como a la embarazada, y por eso es tan importante que tengamos esquemas de inmunización completos. Doctora Tamara Rosales, infectóloga, muchas gracias por conversar con nosotros y las regiones del país, y muchas gracias a ustedes por ver la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.